¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Ok, Edison Abrigo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ramiro Aguilar. Presente, buenos días. Buenos días. Pedro Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Bermeo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Chicaiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Inge se saltó a decano. Ah, perdón, Jefferson Cando. Sí, Presente, Inge, buenos días. Gracias. perdón. Ya, David Chicaiza ahí estaba. Joan Chico. Joan Chico. ¿No está? José Chilo. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Kevin Cofre. Inge, muy buenos días. Buenos días. Denis Colcha. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Roberto Estrella. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paulina Gómez. Sí, Inge, buenos días, presente. Buenos días. Jefferson Guamaní. Presente, Inge, buenos días. Adrián Infante. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. James Ledesma. James Ledesma. Presente, Inge. Inge, disculpe. Okay. Quería pedirle, por favor, si me podría permitir faltar el día de hoy, que tengo que salir a hacer unos asuntos personales. Quería, por favor, pedirle si me permitiera. ¿Tú eres? Haynes. James Ledesma. Ok, listo. Catherine Montoya. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Mario Caña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marlon Nóvaco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Blanca Paguay. Blanca Paguay. ¿No está? Dayana Pauten. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Stalin Pazmiño. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Miguel Peralta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Robert Puchaisela. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Roger Quiroz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Ramírez. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Andrés Rivera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Catherine Ruiz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Emily Salinas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Belén Silva. Presente, Inge, buenos días. Ángel Uvidia. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Eric Vargas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ok, listo. Inge. ¿Sí? Escucha. Sí respondí, parece que no me escuchó. Ya, tú eres Chico. Chico. Ujú. Ya. Listo, ya te registré porque no te había registrado. Gracias, Inge. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Como les había mencionado, el día de hoy vamos a tratar de realizar alguna
algún tipo de refuerzo respecto a la parte de este capítulo que acabamos de terminar, correspondiente a la modulación en amplitud, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto, antes de establecer algunos ejercicios o realizar algunos problemas de práctica, más o menos similares a los que de pronto pueden ir en la evaluación, a pesar de que ya los ejercicios mismos que se fueron enviados, ¿sí? Son muy similares a los que se pueden tomar en la evaluación, ¿no? Donde se tiene que desarrollar el espectro, evaluar el espectro y de pronto hacer una gráfica del espectro, ¿sí? Entonces, esa parte es bastante importante que nosotros tengamos claro cómo realizarlo, ¿no? Así como determinar anchos de banda y sobre todo las potencias, ¿no? Y hablando en términos de la modulación AM, determinar los porcentajes de modulación y la eficiencia, ya que en la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, siempre nosotros vamos a tener una eficiencia de modulación del 100%, y un porcentaje de modulación infinito prácticamente, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tenemos. No sé si adicionalmente el día de hoy, como les había mencionado, voy a hacer la repartición de los proyectos, ¿sí? Que tienen que ser entregados la última semana antes de salir al receso de Navidad, ¿sí? Entonces, en estos 3 días vamos a ir revisando, yo creo que con unos 3 grupos por día avanzamos, ¿no? 3 grupos y 2 grupos del último día. Entonces, tendríamos el tiempo suficiente para hacer la revisión de los proyectos, ¿sí? Y de ahí con eso ya nos quedaríamos solamente con el último capítulo, que corresponde al análisis o el desempeño frente al ruido de cada uno de los diferentes tipos de modulación, con cada uno de los posibles detectores a poder utilizarse, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer justamente el día de hoy. Entonces, de pronto, para ir planificando un poco las actividades del día de hoy, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión en específico que quieran, algún refuerzo, algún ejercicio tal vez de los que ya hemos analizado o de los que fueron enviados como tareas, como talleres, ¿sí? No sé si de pronto hay algún tema en particular, no sé, de pronto me pueden decir. Yo, Inge, una cuestión. Ya, sí, dime. Ya, un ratito, Inge, por favor, ya, ahí sí. Bueno, esto es con respecto al primer ejercicio, ¿no? Y yo tengo una duda en cuanto a unos signos. Ya le voy a explicar cómo. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos la propiedad directa, ¿no? Que nos permite hallar la señal modulada, que es a través de la suma y la resta de nuestra envolvente compleja. Ya, entonces, digamos que nosotros tenemos la señal portadora, un coseno. Ahí no habría problema, porque ahí cuando sacamos la transformada de Fourier del coseno nos da solo una señal real, ¿no? Pero digamos, en nuestra señal portadora yo tengo una suma de un coseno más un seno, y yo quiero, esa es mi señal portadora. Una pregunta, porque tú me estás diciendo en la señal portadora. La señal portadora es solamente una señal cosenoidal a la frecuencia portadora. ¿Estás refiriéndote bien a la portadora o quieres decir a la moduladora? Sí, me confundí, justamente a la señal moduladora. Ya. Donde sí. En la señal moduladora yo tengo una suma de un coseno más un seno. Ya. Entonces, digamos, en este caso yo quiero aplicarle para una amplitud AM, ¿no? En donde mi envolvente compleja es 1 más m de t. Listo, entonces yo ya le saco la transformada de Fourier a mi señal moduladora y como tengo un seno, ¿no? Al hallar la transformada de Fourier me sale un valor complejo, ¿correcto? Con un J, específicamente con el seno. Ya, ahora, yo quiero aplicarle a eso la propiedad directa, ¿no? Para poder hallar mi señal modulada, que es de SDF igual a la envolvente compleja en la suma y en la resta. Ahí tengo yo una pequeña confusión en cuanto a los signos, porque en el segundo término yo tengo que sacar la conjugada de menos F sub C. Entonces yo ahí justo en esa parte yo me confundo en cuanto a los signos, y no sé si tal vez podamos hacer eso ahora, un ejercicio justamente aplicando esa cuestión que ya le digo.
O sea, la confusión es con los signos, Inge. Claro, sí, sí, te entiendo. Ya, Sí, es. ya, déjame, les comparto la pantalla entonces de una vez porque pensé que ya estaba compartiéndoles, pero todavía no. Ya. Listo. A ver, entonces. Ya, entonces, bueno, vamos a analizar una señal, por ejemplo, AM, ¿no es cierto? Donde, justo como en el primer ejercicio que yo les había ya enviado, se tiene esa consideración, ¿no? Donde nosotros podemos tener un seno y un coseno en la señal moduladora, ¿sí? Incluso podríamos tener también una componente de DC y eso genera también una componente adicional, ¿no? Pero, bueno, en este caso, supongamos que nuestro MDT, ¿no es cierto?, es igual a una función, tratémosle como si fuera solamente una señal sinusoidal, ¿no? El seno de 2pi por un f sub m, ¿no es cierto? Pongámosle aquí también una amplitud correspondiente, una sub m por el seno de 2pi por f sub m por t, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos hacer la gráfica del espectro, ¿sí? No hay problema, ¿no? Porque la gráfica del espectro, recordemos que nos da el valor absoluto de la transformada de Fourier, ¿sí? Ahora, cuando nosotros sacamos la transformada de Fourier de esto, ¿no es cierto?, que nos representa el espectro correspondiente, el MDF, ya sabemos, ¿no?, que esto es igual en esencia a J, ¿no es cierto?, en este caso es igual a J de A sub M sobre 2. Entonces, se hace una transformada puramente imaginaria, tal como había mencionado su compañero, ¿sí? Y aplicando las propiedades, nosotros sabemos, ¿no?, que esto es igual al delta de Dirac, ¿sí?, de las frecuencias, o van a existir las frecuencias correspondientes en la frecuencia positiva y en la frecuencia positiva. Pero aquí los signos incluso hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el coseno, primero no hay el J, ¿sí?, cuando sacamos la transformada de Fourier en el coseno, ¿no? Y los dos signos de las dos deltas de Dirac son positivos, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, vamos a tener que el signo para la frecuencia desplazada hacia la izquierda va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a tener un F más F sub M, ¿no? Y el signo de la frecuencia desplazada hacia la derecha, ese va a ser negativo, ¿no es cierto? El delta de Dirac de F menos F sub M, ¿no? Entonces tenemos varias formas de representar esto, ¿no? Hay algunos textos que ponen, por ejemplo, A sub M sobre 2J, ¿no? Entonces, si es que el J pasa acá abajo, entonces eso sabemos que implica directamente un cambio de signo. Entonces, ahí tendríamos más bien el delta de Dirac de F menos F sub M menos el delta de Dirac de F más F sub M, ¿no? Entonces, ya va a depender, obviamente, de la forma en la cual nosotros estamos representando esta transformada, ¿no es cierto? Listo, entonces ahorita le vamos a dejar así tal cual. Como les decía, esto no nos representa mayor inconveniente el momento de nosotros graficar, ¿no? Porque si nosotros aplicamos la gráfica del módulo de MDF, en esencia, como tenemos, no es que tenemos una función compleja, ¿sí?, sino es una función puramente imaginaria, ¿no? Entonces, el módulo de esto, como no hay una parte real, va a ser únicamente la parte de la expresión imaginaria, ¿no? Es decir, sería igual solamente a esto de acá, ¿sí? Esto sería el módulo de la señal. Y como adicionalmente, ¿no es cierto?, tendríamos cada uno de los espectros, estos valores también se convertirían en valores puramente positivos, porque el módulo es un valor puramente positivo. Entonces, si nosotros graficamos este MDF, en esencia lo que nosotros tendríamos sería simplemente algo como esto, ¿sí? Entonces, en FM y en menos F sub M, ¿no es cierto?, con una amplitud de A sub M sobre 2. ¿Sí? Correcto. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les voy a, para tratar de ir haciendo aquí mismo, les voy a tratar de borrar esto, ¿sí? E ir desarrollando aquí cada uno de los elementos, ¿sí? Primeramente vamos a analizar la envolvente compleja, porque a veces es recomendable, ¿no? Sobre todo en la AM, donde nosotros tenemos la componente de DC. Entonces, aquí de pronto sí es recomendable.
En la de doble banda lateral con portadora suprimida, de pronto es un poquito más fácil porque es del mismo A sub C por el MDF, ¿no es cierto? Es decir, a este simplemente tendríamos que multiplicarle por el A sub C y ahí desplazarle a las frecuencias portadoras correspondientes. Pero en AM de pronto sí nos es recomendable un poquito manejar esto, ¿no? Donde el GDT en general, ¿no es cierto? El GDT sería igual a ¿qué? A un A sub C, ¿no es cierto? Por 1 más nuestro MDT, donde en este caso nuestro MDT va a ser A sub M por el seno, ¿no es cierto? De 2pi por F sub M por T. ¿Sí? Y eso va a ser todo, ¿no? Es decir, vamos a tener una parte de DC, el A sub C, y la parte oscilatoria, la de información, que sería A sub C por A sub M por el seno de nuestra señal correspondiente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el espectro si nosotros le quisiéramos evaluar? ¿No es cierto? En este caso, GDF, ¿sí? Es preferible hacerlo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el GDF, ¿no es cierto? En función de este, es justo lo que decía su compañero, que nosotros podemos obtener directamente el espectro de la modulada, en vez de sacarle de la señal propiamente dicha, ¿no es cierto? De la S de T, y a esa sacarle la transformada de Fourier, se podría hacer, ¿no? Pero de pronto, dependiendo de la complejidad que tenga la señal, es más sencillo partir del espectro de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener aquí un A sub C, que es una constante, ¿no es cierto? Esto en esencia nos va a dar A sub C por el delta de Dirac de F, ¿no es cierto? Esa es la transformada de Fourier de nuestra constante A sub C. Y más, aquí nosotros lo que vamos a tener es el mismo seno, ¿no es cierto? Pero multiplicado por el A sub C. Es decir, en otras palabras, vamos a tener el mismo espectro de MDF, pero multiplicado por A sub C. Nada más, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener aquí J por A sub C por A sub M sobre 2, ¿no es cierto? Y por los deltas de Dirac, ¿no es cierto? El delta de Dirac de F más de F sub M, ¿sí? Más de F sub M, menos el delta de Dirac de F menos de F sub M, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Ahí tenemos esta consideración. Es complejo y tiene una alternancia de signos, ¿no? De igual forma, aquí nosotros podríamos graficar esto, ¿no es cierto? Y vamos a tener exactamente lo mismo que en el caso anterior, solamente que el A sub M sobre 2 se le multiplica por el A sub C y además se genera una componente espectral en el origen con una amplitud A sub C. Sí, pero de ahí en esencia es lo mismo, ¿no? Porque nosotros aquí tendríamos que sacar ese módulo correspondiente para cada una de las frecuencias respectivas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿ya? Eso sería nuestro GDF. Mientras que nuestro SDT, ¿sí? Si es que nosotros aquí mismo para aprovechar el espacio, yo le represento el SDT, va a ser la misma GDT, pero multiplicado, ¿cierto?, por el coseno de omega sub CT, ¿sí? Donde omega sub C es igual a 2pi por F sub C, ¿sí? Y eso por el tiempo. Entonces, esa va a ser la señal modulada. Claro que aquí nosotros podríamos hacer el producto, ¿no? Del coseno por el seno y desenvolverlo, ¿no? El producto del coseno por el seno, como nosotros ya sabemos o ya conocemos, nos da básicamente el seno de la suma menos el seno de la resta, ¿no es cierto? Eso es en esencia lo que nosotros obtendríamos en estas situaciones, ¿no? Pero tenemos que conocer, tenemos que saber esto correctamente para no confundirnos en los signos, porque eso también es importante, ¿sí? Entonces, analicemos cómo funciona esta expresión. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener el seno, ¿no es cierto? Pongámosle así, el seno de omega sub mt, ¿sí? Multiplicado por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Si queremos desenvolver esto, desarrollar esto, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice a qué es igual esta identidad trigonométrica? A ver, ¿quién me dice a qué es igual esta identidad trigonométrica? Incluso en el texto mismo tenemos un apéndice donde tenemos todas estas identidades, ¿sí? O de pronto incluso ahorita podemos recordar o ver en nuestros apuntes de clases anteriores, porque estos son ya clases precedentes, ¿no? Esto es ya la parte de trigonometría, me parece, ¿no? ¿A qué es igual entonces? Así tal cual está. El seno de omega sub mt por el coseno de omega sub ct. ¿Esto a qué es igual?
¿Quién me dice? Si nos referimos... Un medio de... A ver, un medio del coseno. ¿Ya? Un medio del coseno. Ahí creo... Ahí no, si no estoy mal, creo que era al cuadrado. Sí, un medio del seno. De la suma de sus argumentos más el seno de la resta del argumento. Pero exactamente cómo, porque verán, aquí hay que tener en claro esto de la simetría par e impar que nos representa tanto el seno y el coseno, ¿sí? Porque no es lo mismo, ya, en el seno de la suma no hay problema, es lo mismo omega sub c más omega sub m por t que omega sub m más omega sub c. Pero no es lo mismo omega sub c menos omega sub m que omega sub m menos omega sub c. Ojo, ¿sí? No es lo mismo porque, claro, en el un caso de pronto nos puede dar positivo y en el otro caso de pronto nos puede dar negativo. Y lo que sabemos, ¿no? Como el seno es una función impar, el seno de menos x es igual a ¿qué? A menos seno de x, ¿sí? No es lo mismo que una función par que me dice que el coseno, por ejemplo, de menos x es igual al coseno de x. Entonces, aquí, en otras palabras, es como si nosotros dijéramos el coseno de a menos b es igual al coseno de b menos a. No me importa el signo, ¿sí? Pero en el seno sí, ¿sí? En el seno no es lo mismo decir el seno de a menos b como el seno de b menos a, ¿no? Entonces, eso va a influir directamente aquí en el signo. Por eso es que no podríamos aquí hablar simplemente del seno de la suma y el seno de la resta. Aquí hay que tener en cuenta específicamente de qué componentes nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Si es que se resta la componente del seno menos la componente del coseno, o se resta la componente del coseno menos la componente del seno. ¿Cómo es? Analicemos. Se resta el componente del seno menos el componente del coseno. A ver, entonces sería menos un medio del seno. Aquí me va a faltar espacio. Yo creo que vamos a otra página. Sí, mejor. Ya, vamos a reescribir otra vez, ¿no? El seno de omega sub m por t multiplicado por el coseno de omega sub ct. Ya me dijeron, ¿no? Que es igual a un medio del seno de la suma, ¿no es cierto? Omega sub c más omega sub m, esto por t, ¿no es cierto? Y esto menos, me dijeron, ¿no es cierto? Menos un medio del seno, ¿de cuál sería? Es más un medio, Inge. Más un medio es aquí. Sí. Ya, sí, más un medio del seno de ¿cuál es? ¿Cómo va aquí la resta? W sub m de t menos W sub c de t. W sub m menos omega sub c, ¿no es cierto? Por t. ¿Estamos? Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ahora, aquí quiero que entiendan algo, ¿sí? El omega sub c, ¿no es cierto? El omega sub c siempre va a ser más grande que el omega sub m. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una modulación, ¿no es cierto? Entonces, la portadora siempre va a ser mucho más grande que la frecuencia moduladora, ¿no? Entonces, en este caso, el argumento del seno, ¿qué nos va a dar? De ley nos va a dar negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí preferiblemente para tratar de hablar en términos positivos, nosotros podríamos esto de aquí invertirle, ¿no es cierto? Y ponerle en vez de omega sub c, perdón, omega sub m menos omega sub c, le vamos a poner omega sub c menos omega sub m, ¿no es cierto? Pero para que esto sea válido, obviamente lo que les dije antes, ¿no? El seno de menos x es igual a menos el seno de x. Entonces, para que esto sea válido, acá le vamos a tener que poner menos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí es o no es igual la expresión. ¿Estamos o no estamos respetando justamente esta consideración? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, si consideramos esto, ahora sí vamos a tener que la señal modulada. Entonces, si le ponemos completamente, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a sub c, ¿no? Por el coseno de omega sub ct, ¿no es cierto? ¿Sí? Y más, ¿no es cierto? El producto de a sub c por a sub m, ¿no? Sobre 2
y de las interacciones, ¿no? Que sería en este caso el seno, ¿no es cierto?, de omega sub c más omega sub m por t, ¿no es cierto?, y menos el seno de omega sub c menos omega sub m por t. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería entonces, en este caso, nuestra señal modulada, ¿sí? En el dominio del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Correcto. Entonces, a partir de aquí, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos sacar la transformada de Fourier o de esta señal que nos va a dar aquí dos componentes, ¿no es cierto? Dos componentes correspondientes, ¿sí? Acá vamos a tener otras dos componentes, ¿sí? Estas dos componentes de acá y estas otras dos componentes de acá. Las deltas de Dirac en f sub c y en menos f sub c. Las deltas de Dirac en f sub c más f sub m y en menos f sub m menos en menos f sub c menos f sub m, y la otra va a estar en cuánto, en f sub c menos f sub m, y la otra sería en menos f sub m más f sub m, ¿no? Y cada una con sus jotas, etcétera. Es decir, aplicar la misma consideración, ¿sí? O sacarlo en función de lo que ya sabemos, ¿no? Que S de f es en cambio igual a un medio de la transformada de Fourier de G desplazado en menos de f sub c, ¿sí? Más un medio de G conjugado, ¿no es cierto? Esto es en general de menos f sub c. Este G conjugado lo que me indica, como está con el signo correspondiente en menos f sub c, o en otras palabras de menos f más f sub c, ¿no es cierto? Y el conjugado de eso nos indica o nos muestra prácticamente que la transformada de G, ¿no es cierto? Si queremos nosotros aplicar el desplazamiento hacia la izquierda, es decir, hacia menos de f sub c, tenemos que cambiarle el signo a la J, ¿sí? Eso es lo que nos indica la conjugada, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros le desplazamos o le trasladamos al espectro que estaba en banda base y le trasladamos a f sub c, sobre todo en este caso a menos de f sub c, en este caso va a cambiar el signo de la J, ¿sí? Eso es lo que va a representar, ¿sí? Eso es lo que nos representa esta conjugada, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta técnica, ¿sí? O la anterior, que era justamente sacar la transformada de Fourier directa de esto de aquí, de cualquiera de las dos formas nos tiene que dar exactamente los mismos signos, ¿sí? Nos tiene que dar exactamente los mismos signos, ¿ok? Ahora, obviamente, cuando nosotros, lo que les decía, cuando nosotros graficamos el espectro, ¿sí? El SDF, ya los signos, las jotas, no nos interesan porque nosotros solamente graficamos, ¿qué cosa? El módulo, ¿sí? El módulo de SDF. Entonces aquí nosotros vamos a tener un F sub C y vamos a tener aquí un F sub C más F sub M, ¿sí? Y acá vamos a tener un F sub C menos F sub M. Y lo mismo a la izquierda, ¿no? Aquí voy a tener un menos de F sub C. Aquí voy a tener un menos de f sub c más f sub m. Y acá vamos a tener un menos de f sub c menos f sub m. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí, una amplitud de ¿cuánto? De a sub c sobre 2, ¿sí? Y acá nosotros vamos a tener, en definitiva, una amplitud de a sub c por a sub m sobre 4, ¿sí? Ese va a ser, en este caso, el valor correspondiente que nosotros deberíamos tener en cada una de estas expresiones, ¿sí? O en cada una de estas de estos impulsos, ¿no? Entonces, igual acá también vamos a tener estas mismas consideraciones, ¿sí? ¿Sí está claro más o menos ya cómo nosotros tenemos que realizar básicamente este desarrollo? Aquí lo hemos hecho en forma general, ¿no? Pero si es que nosotros ya tuviéramos, tal como en el ejemplo que habíamos desarrollado para la tarea, vamos a tener las frecuencias o los valores correspondientes para f sub c y para f sub m, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces ahí tenemos esa relación correspondiente de los signos. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuidado, nos confundamos y aquí hayamos puesto solamente el más
el seno de omega sub m menos omega sub c, por ejemplo, y hayamos puesto una frecuencia ahí positiva, ¿no es cierto? 2pi por la frecuencia de la resta, pero la resta le ponían f sub c menos f sub m. Entonces ahí hay un error conceptual, porque de pronto están haciéndole el cambio de signo dentro del argumento, pero no le cambian el signo afuera. Eso solamente se puede hacer cuando nosotros trabajamos con el coseno, porque ahí sí, ¿no es cierto? El coseno de omega sub c menos omega sub m es igual al coseno de omega sub m menos omega sub c. ¿Por qué? Porque es una función simétrica par, pero en este caso el seno es una función simétrica impar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo, Inge. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Ya. Creo que yo también tenía otra preguntita, Inge, déjame buscar aquí un ratito. Ya, sí, dime. Pero, si no, hasta mientras, yo voy a organizarme también de una vez con los grupos y para ver si hacemos de una vez el sorteo también, ¿sí? Entonces ahí ya les puedo ir indicando. Somos 8 grupos, ¿no es cierto? Entonces obviamente voy a necesitar 8 temas. A ver, con todo, si de pronto ya tienes la inquietud, me la puedes decir tranquilamente. No, Inge, todavía estoy buscando. Ya, entonces hasta mientras voy a organizarme aquí con los grupos para ir dividiéndonos, ¿no? Ya, listo. Creo que ya tengo ya los 8 grupos correspondientes, ¿sí? Entonces, obviamente ya los primeros que corresponden a la modulación en amplitud, bueno, están en desorden en primer lugar, ¿no? Entonces, no es que si me dicen el 1 va a ser AM ni nada, o sea, todos están ahí en desorden. Entonces, como les decía, bueno, ya las primeras modulaciones ya tenemos ya la idea de cómo realizarlos, ya les voy a hacer la explicación específica de qué es lo que deseo que realicen, ¿sí? en este proyecto en MATLAB, para que lo puedan ir desarrollando, ¿no? Prácticamente vamos a tener algunas semanas para poderlo realizar, ¿sí? Entonces no deberíamos complicarnos demasiado. Mientras que ya lo que es la modulación FM y PM, que es la modulación angular, bueno, eso ya lo vamos a ir abarcando en esta semana, entonces ya con eso ya tendrían los conocimientos necesarios para poder realizar el avance correspondiente del proyecto, ¿sí? Ya, entonces, a ver, vamos a irnos organizando. Déjenme, les ordeno esto acá. Ya. Entonces, a ver, comencemos con el grupo 1. El grupo de una sola persona basta que me diga, ¿no? El grupo de Abrigo, Aguilar, Peralta, Rivera y Salinas. Ayúdenme, por favor, con un número del 1 al 8. 7. Ya, el número 7. Ustedes son el grupo número 1. Les va a tocar hacer, bueno, antes de decirles el grupo, perdón, la modulación específica, más bien les voy a explicar en general qué es lo que todos van a tener que hacer. Sí, es algo bastante sencillo en realidad. Lo que van a tener que hacer es extraer una señal de audio, ¿sí? El audio se va a grabar ese mismo instante, ¿no? Entonces ahí pueden poner, por ejemplo, un mensaje que diga, comience a grabar, si quieren incluso que se pida el tiempo total de grabación. Aquí como son procesamiento de señales prácticamente analógicas, o son señales analógicas, el procesamiento no es tan pesado, no es tan fuerte, ¿sí? Entonces se puede tranquilamente trabajar con algunos segundos, ¿sí? Ya después cuando estemos en la materia de comunicaciones 2, ahí sí como vamos a trabajar con datos digitales y la cantidad de información es mucho más grande que la información analógica,
entonces ahí sí tenemos que restringirnos a trabajar con medio segundo, con 1 segundo máximo, ¿sí? Pero aquí sí podemos trabajar con unos 2, 3, 5 segundos. Entonces, se puede pedir que se ingrese por teclado el tiempo de grabación correspondiente, ¿no? Entonces, una vez que se ingresa, ya se puede, mediante el micrófono de la computadora, obviamente, se puede una persona hablar tranquilamente y ese audio se almacena en un vector de MATLAB, ¿sí? Traten de hacer una frecuencia de muestreo relativamente alta, ¿sí? Ahí MATLAB mismo tiene en las funciones de grabación, tiene algunos valores de la frecuencia de muestreo por defecto, ¿no? Entonces van desde los mínimo, el mínimo valor es de 8 kilohertz, hay de 11.050, me parece, 11.025, 22.050, 44.100 creo que es, y así sucesivamente, creo que son múltiplos de esos los valores de las frecuencias de muestreo para audio. Y me parece que la frecuencia máxima de muestreo me parece que es de 200 kilohertz. Sí, bueno, eso tendrían que ir analizando o probando, ¿no? Entonces, ¿por qué yo les recomiendo que utilicen la máxima frecuencia de muestreo? ¿Sí? Más que les abarque las componentes de audio, es para que también con esa misma frecuencia y no generar un sobremuestreo posterior, se pueda también visualizar la señal modulada, ¿sí? Donde, en este caso, ustedes lo que van a hacer es extraer la señal, más bien dicho, generar la señal de audio, ¿no es cierto? Y esa señal de audio realizar la modulación mediante la técnica que se les asignará a cada uno de los grupos correspondientes, ¿no? Entonces, habrán modulaciones en amplitud, en frecuencia, en fase, de doble banda, de banda lateral sencilla, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la modulación que ustedes tienen que generar o que ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Entonces, obviamente también se pedirá ahí la frecuencia portadora, ¿sí? La frecuencia portadora, ojo, no puede superar el valor de la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Para justamente poder nosotros observar todo el espectro dentro del rango de frecuencias posible que se genera mediante una frecuencia de muestreo. Nosotros ya sabemos que el rango de frecuencias visible va desde menos de Fs medios hasta más de Fs medios. Entonces, si ustedes ponen una frecuencia de muestreo, por darles un ejemplo, ¿no?, de 200 kilohertz, la frecuencia máxima portadora va a ser de 100 kilohertz. Y eso más, la frecuencia de 100 kilohertz, la frecuencia portadora de 100 kilohertz, va a permitirles visualizar solamente la mitad del espectro, es decir, la banda lateral inferior, porque la banda lateral superior ya supera, ¿no es cierto?, la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? Entonces, ahí ustedes también deberían tratar de limitar que en función de la frecuencia de muestreo que ustedes utilicen, se puede utilizar una frecuencia portadora adecuada, ¿sí? Sería adecuado, sería interesante que se ingrese la frecuencia portadora también por teclado, pero que se limite a un cierto valor, ¿no? Que se haga una validación. Entonces, supongamos, ustedes dicen ya, no quiero que sea la frecuencia, si ustedes utilizan una frecuencia de muestreo de unos 100 kilohertz, dicen, no quiero que se utilice una frecuencia portadora superior a 80 kilohertz, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes van a decir, si es que se ingresa por teclado en kilohertz, por ejemplo, unos 90 kilohertz, que les salga un mensaje y que digan, esta frecuencia es demasiado alta, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una opción. O si no, como les decía, si es que quieren utilizar incluso una frecuencia portadora más alta, ahí tendrían que recurrir a las técnicas de sobremodulación, es decir, de sobremuestreo, es decir, generar ya posteriormente una frecuencia de muestreo más grande, una frecuencia de muestreo más alta, como replicando un número correspondiente de muestras, ¿no? Entonces eso, si lo van a hacer así, pueden, a medida que avanzan en el proyecto, preguntarme cómo y yo les puedo ir dilucidando esas inquietudes, ¿sí? Es importante porque, sobre todo, en las personas que van a realizar la modulación angular como FM o PM, ya vamos a ver que el ancho de banda ahí es más grande, ¿sí? Es mucho más grande que las modulaciones lineales, ¿no? Que, por ejemplo, si estamos hablando de audio, el audio tiene un ancho de banda de unos 4 kilohertz, ¿sí? En banda base. En pasabanda, para una modulación lineal, tendría solamente de 8 kilohertz, entonces no es mucho problema si nosotros utilizamos una frecuencia portadora de unos 80 kilohertz, por dar un ejemplo. Pero
si es que nosotros ya trabajamos con una modulación angular, ya dependiendo ahí del índice de modulación, que eso ya lo vamos a estudiar posteriormente, el ancho de banda puede subir a unos 30, 40, 50 kilohertz, ¿no? Entonces, de pronto, sí, los 80 kilohertz en la banda lateral inferior está bien, ¿no? Porque nosotros de pronto vamos a tener, si tenemos un ancho de banda de 50, por ejemplo, irían 80 menos 25, irían desde los 55, pero 80 más 25 irían hasta los 105. Entonces, ahí ya tenemos una complicación respecto a las componentes de más alta frecuencia, ¿no? Entonces, eso nos limita un poco. Entonces, ahí necesitaríamos, ¿qué cosa? Una frecuencia de muestreo superior, ¿sí? Y una frecuencia portadora de pronto también superior, ¿no? Entonces, eso podríamos generarlo, podríamos lograrlo con condiciones de sobremuestreo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo podríamos ir analizando posteriormente. Entonces, lo que quiero que hagan es que a la final de cuentas generen una señal modulada de la señal de audio correspondiente. Y que observemos, ¿sí? Que observemos los espectros y las señales en el dominio del tiempo. Entonces, ustedes me van a tener que mostrar, ¿no es cierto?, las señales en el dominio del tiempo de la señal moduladora, ¿sí? De la señal moduladora y de la señal modulada, ¿sí? Principalmente de las dos, ¿no? Entonces, ahí ustedes me van a mostrar las gráficas, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. De ahí, si ustedes quieren mostrar también, por ejemplo, la envolvente compleja, también lo podrían realizar, pero eso también dependiendo de la modulación, ¿no? Porque en la modulación AM o de doble banda lateral con portadora suprimida, básicamente la envolvente compleja es puramente real. Entonces, ahí sí ustedes pueden graficar tranquilamente el módulo de esa envolvente compleja, ¿sí? Pero en otro tipo de modulaciones, como en la de banda lateral sencilla, o la AM o PM, ahí nosotros tenemos una envolvente compleja. Entonces, directamente la envolvente compleja no la vamos a poder graficar. ¿Qué podríamos graficar? Cada uno de sus componentes, ¿no? Por ejemplo, X de T, Y de T, R de T y Teta de T. ¿Sí? Entonces, eso podríamos graficarlo en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia para observar básicamente cuál es la relación que guarda básicamente cada una de estas componentes respecto a la señal moduladora, ¿sí? Porque esa sería una relación súper interesante que nosotros podríamos determinar o que nosotros podríamos observar, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, eso es en esencia lo que deseo que realicen en este proyecto, que es bastante sencillo, como les decía, ¿no? Simplemente tienen que extraer la señal de audio y aplicar la modulación correspondiente. Hasta aquí es solo eso, ¿sí? Ya después vamos a ir insertando, por ejemplo, componentes de ruido y realizando también el proceso de demodulación, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ya posteriormente. Pero por el momento solamente nos vamos a enfocar y a centrar en los procesos de modulación, ¿sí? ¿Estamos claros? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, alguna duda en general con respecto al proyecto. O sea, todos van a tener que realizar lo mismo. Lo que va a cambiar en cada uno de los grupos es la modulación asignada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya, listo. Entonces, el grupo número 1 que eligió el número 7, ustedes tienen que realizar la modulación USSB, la modulación de banda lateral sencilla superior, utilizando el método de la transformada de Hilbert, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener que realizar para la modulación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Pueden repetirnos, por favor, lo que tenemos que hacer? Ya, la modulación no, que... O sea, no lo que tenemos que hacer, sino el método, perdón. Sí, la modulación que tienen que realizar es la modulación USSB, la modulación de banda lateral sencilla superior, utilizando el método de Hilbert, ¿sí? Utilizando el método de Hilbert, que es justamente lo que analizamos la última clase, ¿no? Que es bastante sencillo en realidad, ¿sí? Entonces, con eso interactúan entre las dos señales correspondientes, ¿no es cierto? La parte real y la parte imaginaria, o el MDT mismo con la transformada de Hilbert de MDT, y ahí generan la envolvente compleja y ahí pueden generar la señal modulada correspondiente, ¿sí? Entonces, esto, pero de una señal de audio correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, el grupo número 2, que es de Gómez, Ledesma, Paute, Pazmiño y Vargas. Un número del 1 al 8. ¿El 2? Ya, el 2. Ustedes son el grupo número 2 mismo.
¿sí? A ustedes les va a tocar la modulación LSSB, la modulación de banda lateral sencilla inferior, ¿sí? Pero ustedes van a aplicar el método del filtro, ¿sí? Es decir, ustedes van a generar una modulación de doble banda lateral, ¿sí? Si quieren, ustedes pueden generar cualquiera de las dos, ¿no? Una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida o una modulación AM, cualquiera de las dos. Pero a esta modulación ustedes le van a aplicar el filtro, ¿sí? Un filtro pasabanda de banda lateral sencilla. ¿Para qué? Para que se queden únicamente con la banda lateral inferior, ¿sí? Y le eliminan la banda lateral superior. ¿Estamos? Entonces aquí, como les decía, tienen que de pronto investigar un poquito o preguntarme a mí mismo y cómo, para que averigüen, o si ya lo saben mejor, ¿no? Cómo se implementa un filtro en MATLAB, ¿sí? Aquí pueden utilizar la función de Buder o la función Chevy, cualquiera de las dos yo les recomiendo, y la función filter me parece que ya es la que ejecuta principalmente ya el filtro de un orden correspondiente de un tipo específico, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a desarrollar en este tipo de modulación, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Ya, correcto. Vamos al grupo número 3. El grupo número 3, que es de Cofre, Cruz, Ramírez, Ruiz y Silva. Un número. 4, Inge. 1, 2, 3, 4. Ya. A ustedes les va a tocar la modulación FM, ¿sí? La modulación FM. Bueno, eso ya recién lo vamos a analizar en esta semana, ¿sí? Yo creo que ya para el segundo día de esta semana ya lo podemos abarcar, entonces ahí van a verificar cómo es. Pero de todas formas, ya nosotros hemos ya analizado algunas condiciones, ¿no? Como por ejemplo, cuál es la envolvente compleja de esta señal. Entonces, en función de esto, ustedes pueden utilizar, o se les recomienda, utilizar el método de módulo y fase, ¿no? Para la modulación, a diferencia, por ejemplo, de la modulación de banda lateral sencilla, en la cual se utilizaba el método de fase y cuadratura, ¿sí? Entonces, aquí sí es preferible utilizar el otro, entonces tienen que determinar primero el RDT, que es una constante, que va a ser el A sub C, y el teta de t, que es, en este caso, depende de MDT, que es el D sub F por la integral de MDT. Para la integral, porque de pronto a veces ahí se suelen complicar, para la integral de MDT es posible que se pueda utilizar, hay una función en MATLAB que se denomina la función trapz, ¿sí? Esta función realiza la integral de un vector o de una función utilizando el método de los trapezoides, ¿no? Entonces, esa función es bastante interesante y pueden utilizarla para realizar la integral de la función. Entonces, ustedes integran un vector y les da como resultado otro vector. Sí, entonces, porque hay otras funciones de integración, pero esas integran un valor o una función de forma numérica. Entonces, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que integremos una función y nos dé como resultado otra función, ¿sí? Entonces, ahí pueden utilizar eso, ¿no? De todas formas, ya cuando vayan avanzando con el proyecto, me pueden ir solicitando ayuda y yo les puedo ir guiando con respecto a esta situación. Pero de ahí el resto es bastante sencillo, ¿sí? Sobre todo para la modulación es un poco más sencillo. Ya la de modulación, ya también tenemos, ¿no? Los conocimientos necesarios, ¿no? Para la demodulación necesitamos extraer una señal proporcional a la frecuencia instantánea. Y ya sabemos cómo se obtiene la frecuencia instantánea, con la derivada del argumento, ¿no? Entonces, de esa forma, igual también más o menos por ahí va la parte de la demodulación, ¿sí? Estamos, pero eso, ya digo, es un tema posterior. ¿Estamos? ¿Sí está claro entonces lo que les corresponde hacer? Sí. Ya, correcto. El grupo número 4. El número 4 que corresponde a Chico, Chilo, Pérez, Romero y Romero. El 3, Inge. Ya, el 3. Ya, a ustedes lo que les va a tocar hacer es la modulación PM, la modulación de fase, ¿sí? Esta es muy similar a la modulación FM, pero más bien es un poquito más sencilla porque aquí igual la variación de fase es directamente proporcional a MDT, es solamente el valor de D sub P por MDT.
Obviamente, sí, obviamente en cada una de las modulaciones se tiene que ingresar por teclado cada uno de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, el parámetro que de ley tiene que ser ingresado en todas las modulaciones sería la frecuencia portadora y la amplitud de la portadora, ¿no? El A sub C, ¿sí? Eso de ley tiene que ingresarse. Pero, por ejemplo, ya en lo que es PM y FM, se podría ingresar dos posibilidades. O el valor de D sub F en FM y D sub P en PM, o mejor aún, el valor del índice de modulación. Ese sería el valor más adecuado que tendría que ingresarse en la señal, ¿sí? En el programa, ¿no? Entonces, en función de eso, se calcularía el valor de D sub F o D sub P, ¿no? Pero eso, como les decía, ya vamos a ir abarcándolo en las siguientes clases y ahí se va a entender de mejor forma, ¿sí? De todas formas, la modulación PM es bastante sencilla también, ¿no? No es complicado realizar la modulación, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. El grupo número 5. El grupo número 5 que es de Bermeo, Crespín, Guamaní, Paraguay. Un número, por favor. El 6. El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ustedes eran el grupo número 5. Ya, a ustedes les tocó la más facilita. Es la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Esa es la modulación que tienen que generar, ¿no? Entonces, es la que genera o la que se genera con la envolvente compleja más sencilla, ¿no? Entonces, simplemente de igual forma, ¿no? Ahí ustedes pueden tranquilamente incluso mostrar la señal en el dominio del tiempo de MDT, de GDT y de SDT. Y también las señales o el espectro correspondiente de cada una de estas, ¿no? Entonces, ahí se va a observar cómo cambia la señal en cada una de las etapas correspondientes. ¿Sí? Entonces, este sería, en este caso, los valores respectivos. ¿Saben qué? También le vamos a aumentar para incrementar, no tanto la complejidad, ¿no? Sino más bien también cada uno de los elementos que hemos ido estudiando, ¿sí? También muestren o calculen al final del programa, que les muestren los valores correspondientes de la potencia promedio y de la potencia envolvente pico, ¿sí? Ambas normalizadas, ¿no? O si quieren, de pronto pueden asumir un valor también de resistencia de una carga correspondiente y que en función de esa resistencia se calcule el valor correspondiente de la potencia, ¿sí? Eso también incluiránle, ¿no? Que se calcule, yo también voy a apuntar aquí, de repente me equivoco, me olvidé, ¿sí? Tienen que mostrar todos, ¿no? Los valores de la potencia promedio y de la potencia envolvente pico, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces a ustedes que son el grupo 5 les va a tocar la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya. Listo. El grupo número 6, de Colcha, Ocaña, Puchaicela y Quirós. Un número, por favor. Inge, el número 8. El número 8. Ustedes son el grupo número 6. Ya. A ustedes les va a tocar la modulación de banda lateral superior, ¿sí? No, perdón, la modulación de banda lateral inferior, ¿sí? La modulación de banda lateral sencilla inferior, utilizando el método de Hilbert, ¿sí? Utilizando el método de Hilbert. Ese es el que les va a tocar a ustedes, ¿no? La modulación de banda lateral sencilla inferior, ¿sí? Utilizando el método de Hilbert, ¿no? Entonces, igual, como ya les había mencionado, es como en el de sus compañeros anteriormente, pero aquí se cambia de signo nada más, ¿no? Una u otra componente para que ustedes puedan obtener estas expresiones, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero, listo. Ya, listo. El grupo número 7, que es Barrera, Chicaiza, Estrella, Montoya. Inge, el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ustedes son el grupo número 7. ¿Ya? A ustedes les va a tocar la modulación AM. ¿Sí? La modulación AM. Entonces ya saben igual cuál es la envolvente compleja. Aplican, tampoco es que es difícil, ¿no? Simplemente todo eso ya se puede ingresar ahí mismo en MATLAB a partir de que ya tengan la señal MDT de información o la señal de audio y se ejecuta directamente ya la modulación. ¿Sí? Entonces a ustedes les toca la modulación AM. ¿Estamos? Ya, Inge, gracias. Finalmente el grupo número 8, que es de Vallas, Cando, Infante, Óbaco y Uvidia.
¿sí? El grupo número 8, le va a tocar lo que es la modulación USSB, la modulación de banda lateral sencilla superior, pero utilizando el método del filtro, ¿sí? Van a utilizar ustedes el método del filtro. Entonces, igual, no van a utilizar el filtro de Chebyshev o el filtro de Butterworth, de un orden en el que ustedes deseen, ¿sí? Y en función de eso se eliminará la banda lateral sencilla inferior y se mantendrá la banda lateral sencilla superior, ¿no? Entonces, esto obviamente en función de dos cosas, ¿no? Eso tendrán en cuenta. Se va a tener en cuenta la frecuencia portadora, ¿sí? Y se va a tener en cuenta el ancho de banda base, ¿no? Entonces, ustedes pueden aquí ya directamente asumir un ancho de banda correspondiente. Por ejemplo, pueden decir que van a tener un ancho de banda de 4 kHz y ese es el filtro que van a utilizar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esas van a ser las modulaciones que serán asignadas a cada uno de los grupos, ¿ok? ¿Sí? Si está claro, no sé si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto de la asignación o al respecto del proyecto propiamente dicho. De momento no. Ya, perfecto. Entonces, ya, que quede claro primero los tipos de modulación que tienen que desarrollar, que tienen que hacer, y ya ahí sí, en función de eso, ya van a ver que a medida que van realizando, que van desarrollando el proyecto, van a irse encontrando ya con algunas dudas que de pronto van a necesitar que se solventen. Nuevamente, ¿no? Y hago hincapié en esto. Hagan ustedes mismos del proyecto. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, háganme la consulta directamente a mí. O sea, consúltenlo primero entre ustedes como parte del mismo grupo, ¿sí? No digan, al otro grupo le tocó algo parecido, preguntémosle que nos pase esta parte del código, porque ahí los dos se complican. O más aún, si dicen, no, veámonos esta parte de acá de internet, yo ya me encontré este código, y de pronto el mismo código se consigue en otro grupo porque está en la red, ¿no es cierto? Entonces, los dos van a tener lo mismo y ahí ustedes mismos se complican. Entonces, como les decía, ustedes mismos traten de ir desarrollando, traten de ir realizando, y el momento que tengan dudas, que tengan inconvenientes, justamente para eso estoy yo, ¿no? Me preguntan, yo les puedo ir guiando, les puedo ir dando indicaciones para que puedan irlo desarrollando. Tampoco me ven y digan, ¿esto cómo hago? ¿Me puedo dar el código o que esperen directamente que yo les esté haciendo? Tampoco, ¿no? Yo lo que puedo hacer es irles guiando, irles explicando más o menos como lo que hemos hecho en las tutorías o a veces en alguna pregunta que me han ido desarrollando, ¿no? Entonces, cuando se les envía algún trabajo, alguna tarea, yo no es que les digo, hagan esto. Yo les doy las pistas, yo les doy las indicaciones para que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que tienen que desarrollar. Pero justamente eso, ¿no? Háganlo ustedes mismos porque ahí no van a tener problema en la defensa. Recuerden que estos proyectos ya son calificados individualmente, ¿sí? Y en la defensa es donde yo me doy cuenta facilito, de pronto, si ustedes mismos hicieron el código, si les pasaron, si se bajaron, o de pronto quién trabajó en el código y quién no, ¿no? Porque hay veces que de pronto solo una sola persona realiza, una persona hace y las otras personas bien gracias, ¿no? Entonces traten de todos participar en el diseño y en la programación del código. Como les digo, no es complicado, es bastante sencillo realizar este tipo de programas, ¿sí? Ya después, de pronto, cuando lleguemos a la parte de la demodulación, se complicará un poquito, y más aún después en los siguientes semestres, en Comunicaciones 2, que ya lleguemos a analizar señales digitales, ahí sí vamos a ver realmente lo que es un código un poquito más complejo, ¿sí? Pero por el momento esto es bastante sencillo, ¿sí? Esto es, no deberían tener problema y más bien deberían tratar de aprovechar y sacar la mayor nota, sobre todo en este proyecto, ¿sí? Ok, listo. ¿Alguna pregunta tal vez respecto a esto? Sí, una pregunta. Con respecto al cálculo de las potencias, ¿y eso es para todos los grupos o solo...? Para todos. Ya. Para todos los grupos tienen que hacer el cálculo de la potencia promedio y el cálculo de la potencia envolvente pico, ¿sí? Para todos los grupos. Ya, y otra cuestión, para la presentación es netamente solo la exposición, ¿verdad? ¿O hay que presentar algún informe o algo? No. O sea, verán, en la defensa, simplemente de pronto haremos en forma, así mismo les de ir sorteando la participación. Entonces, digamos, empezamos por el grupo 3, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ya, el grupo 3 posiblemente
hagamos una sesión aparte de la sesión aquí para que no estén todos ahí presentes, ¿sí? Entonces ahí haremos una reunión aparte donde estén solamente los miembros del grupo y yo les pediré obviamente que me envíen el script o el programa. Pueden hacerlo un script simplemente o si quieren un guide ya como ustedes prefieran, ¿sí? Y yo eso le proyectaré, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y, por ejemplo, iré mostrando partes del código y a cada una de las personas, ¿sí? Porque no voy a hacer preguntas como hago aquí en clase, ¿no? De forma general, sino ahí, por ejemplo, seleccionaré primero a uno de los integrantes y vamos haciendo la defensa. Entonces ahí a esa persona le iré diciendo preguntas, ¿no? ¿Cómo es esta parte del código que hicieron aquí? ¿Cómo funciona este algoritmo, este bucle, etcétera, ¿no? Entonces ahí me irá explicando. Si la explicación es continua, es rápida, la defensa no dura mucho, ¿sí? Entonces, directamente yo diré, listo, muchas gracias, pasemos al siguiente, ¿sí? Si por ahí estamos dubitando que respondemos mal, les daré más preguntas y más preguntas y más preguntas, hasta que de pronto ya no mismo, entonces ahí pasaremos al siguiente, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos en una misma línea de código, en una línea de código que es de pronto sencilla, y que de pronto no me saben responder qué hace, ¿no? Entonces, y no sabe uno, no sabe otro, no sabe otro, no sabe otro, no sabe nadie, entonces significa que nadie hizo el programa, ¿no? Entonces ahí es donde ya se emite la nota de defensa individual y de operación del trabajo, esa es grupal, ¿no? Entonces, recuerden que esto se divide en dos partes. El 60 o el 70% es la parte de defensa individual y el 30 o el 40% es la parte grupal de ya la operación misma del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso también, ¿no? No es que la defensa va solamente la parte de la programación. Obviamente, para que ustedes apliquen la programación, tienen que tener los conocimientos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces también yo les haré preguntas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, algo sencillo de pronto, ¿no? Pero aquí en AM es sí o no que de pronto el ancho de banda de nuestra señal original, de la de banda base es de 4 kHz, por ejemplo. ¿Cuál es el ancho de banda que nos esperaríamos ya de la señal modulada? Algo como eso, ¿no es cierto? Y para después corroborar. Entonces, si me dicen, serían los mismos 4, ¿no? Entonces ahí ya estamos equivocándonos, ¿no? Porque el ancho de banda sería del doble, ¿sí? Entonces, o de pronto que me salgan con incoherencias, como en la última tarea, que no sé de dónde sacaron esas resoluciones, que les digo, saquen el ancho de banda de la señal modulada AM y me ponen 100%. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de cosas ya vamos ahí haciendo el análisis correspondiente de quién hace la programación, quién hace las tareas, quién no hace, quién copia, etcétera. Entonces, de ahí es de donde sacamos ya toda esa información fundamental. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, usted mencionó ahorita que es obligatorio hacer un guide o también podríamos hacer un... No, eso les digo, ya depende de ustedes. Si ustedes desean, pueden hacer un guide. Si desean solamente el script. O sea, a la final de cuentas, fundamentalmente yo me baso para la calificación en el desarrollo, ¿no? Y en la operabilidad. Si con el script les funciona tranquilamente y sacan las gráficas de forma adecuada, pues no hay problema, ¿no? Porque ahí, a la final de cuentas, lo que a mí me interesa son los productos finales, que son las gráficas, ¿sí? Obviamente, traten de hacer gráficas claras, de pronto con eso sí es importante, ¿no? Cada gráfica tiene que tener su escala correspondiente, ¿no? Es decir, si es una gráfica en el dominio del tiempo, tiene que tener su vector del tiempo. Si es una gráfica en el dominio de la frecuencia, tiene que tener su escala en frecuencia. Entonces, todo eso tiene que estar mostrado y debidamente visualizado, ¿sí? Entonces, no, yo justo respondiendo ahora sí a tu pregunta, no es necesario que preparen ni diapositivas, ni un informe, nada. Solamente con el script o con el programa, yo les hago ahí todas las preguntas correspondientes. ¿Sí? Ya, listo, Inge. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Sí, una cuestión. Disculpe por estar preguntando cada rato. No te preocupes, dime nomás. Si por A o B circunstancia, no es que vaya a pasar, no. De pronto, disculpe. No. Ya, de pronto no se puede realizar el código, digamos, hablando en cuanto a la operabilidad del ejercicio, ¿no?
que, digamos, no salga tal gráfica o algo, ¿va a considerar eso, se va a considerar eso el proyecto como cero o de pronto si ya en la defensa logramos responder algo, yo qué sé, entonces... Es que por eso les digo que de pronto tiene esta diferencia de ponderaciones, ¿no? La defensa en sí vale 7 puntos, ¿sí? La defensa en sí podría valer 7 puntos. Y el código puede valer 3 puntos, o la operación del código puede valer 3 puntos. Entonces, obviamente, si el código no hace nada, ¿no? Obviamente, si no hace nada, si no saca ni siquiera ni una gráfica, ni siquiera extrae la señal de audio, entonces, obviamente, ahí de pronto ya por lo que han intentado hacer algo, les podría poner un 0.5 sobre 3 del código. Pero y es que es complicado, ¿no? Porque si no tienen nada que funcione en el código, ¿en función de qué hacemos la defensa? ¿No es cierto? O sea, la defensa, ¿qué les voy a preguntar? ¿Por qué está mal esto? ¿No es cierto? Entonces, sería complicado. Entonces, claro, o sea, la funcionalidad del código debería ser, al menos, debería tener una mínima parte de funcionalidad, ¿no? Para que en función de eso yo les pueda tratar de hacer una defensa oral y en función de eso, de pronto, digamos, en el código saquen un 1.5 o un 2 también, si es que está funcionando como que no al 100%, pero ya hay una cierta funcionalidad, y de pronto ya en la defensa pueden sacar un 5, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí ya depende de las preguntas y de las respuestas a las preguntas que se les hagan, ¿sí? Entonces, claro, o sea, si no tienen nada del código, es complicado que podamos hacer una defensa limpia. ¿Sí? Entonces, pero si ya tienen algo del código, ya tendríamos algún punto específico en que centrarnos. Ya, listo. Muchas gracias. Ok. Listo. ¿Alguien más, tal vez, alguna otra duda, alguna pregunta? Ya, y si no, como les decía, ya más adelante irán surgiendo cada una de las dudas un poquito más técnicas, más específicas, y ahí las iremos abordando una a una. ¿Sí? Eso, de ahí, no sé si de pronto hay alguna otra duda respecto ahora sí a los contenidos, a la materia, alguna parte que necesite tal vez alguna aclaración, tal vez. Sí, nuevamente, yo justamente es en el deber que nos solicitaba el ancho de banda. ¿Ya? Ya, a ver dónde estaba. Sí, porque estaba averiguando y la verdad es que estaba un poquito confundido porque nos hablaba de que para calcular el ancho de banda de una señal modulada, creo, teníamos que utilizar la propiedad de Carl, si mal no me equivoco. Entonces, en el deber, justamente ahí tuve una confusión, porque para aplicar eso necesitábamos sumar otro componente que creo que era el denominado índice de modulación. Entonces, ahí me confundí yo. Hasta aquí, en lo que yo les he dado clases hasta el momento, bueno, quitando lo de hoy, ¿no? Y eso más les dije que el índice de modulación se aplica en FM y en PM. Sí, y justamente. Hasta aquí yo no les he mencionado para nada el índice de modulación. Yo lo que les he mencionado es que el ancho de banda depende directamente en las modulaciones de estas lineales, sobre todo, y por eso hablábamos hasta de la eficiencia espectral, de la modulación AM, de la de doble banda lateral y de la de banda lateral sencilla, que son las modulaciones que hemos abordado principalmente hasta aquí. Entonces, lo que nosotros ya hemos comentado es que el ancho de banda, ¿sí?, de la modulación AM, y por eso es que se llama de doble banda lateral con portadora suprimida, es que principalmente el ancho de banda de estas modulaciones va a provocar que se duplique respecto al ancho de banda de la señal moduladora, ¿sí? Entonces es por eso que si nosotros considerábamos un ancho de banda, no sé, de 4 kHz en una señal moduladora de audio, el ancho de banda resultante va a ser del doble, de 8 kHz, ¿sí? Eso en AM y en doble banda lateral con portadora suprimida, eso lo habíamos ya mencionado. Mientras que en la modulación de banda lateral sencilla, ¿sí?, como se mantiene solamente una de las dos bandas laterales, entonces en este caso el ancho de banda va a ser el mismo que el ancho de banda de la señal moduladora, ¿no? Es decir, el B sub T, que nosotros podríamos considerar como el ancho de banda total de la señal modulada, va a ser el mismo ancho de banda base, ¿sí? Eso cuando tenemos todo un rango de frecuencias. En el caso de que tengamos como aquí, ¿no es cierto?, que era una modulación AM, ¿no?, donde tenemos solamente una sola componente espectral, pero las componentes espectrales se reparten, ¿no? Bueno, no es que se reparten, sino aparecen desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, todo ese va a ser el ancho de banda de la señal modulada, es decir, desde F sub C menos F sub M
hasta f sub c más f sub m. Por lo tanto, aquí el ancho de banda de la señal modulada, en este caso sería de 2 veces f sub m. ¿Sí? Ese sería el ancho de banda, porque el ancho de banda base, si nosotros graficamos esto, estaría aquí, ¿no es cierto?, en f sub m y en menos de f sub m. Aquí tengo f sub m y menos de f sub m. Entonces, nosotros podríamos asumir directamente que este es el ancho de banda base. Por lo tanto, el ancho de banda total, ¿sí?, es igual a 2 veces el ancho de banda base. En otras palabras, 2 veces f sub m. ¿Sí? Eso es lo que siempre ocurre en la modulación AM o en la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. Mientras que en la modulación de banda lateral sencilla, nosotros solamente vamos a tener una sola banda, ¿no? Una sola banda. Entonces, por eso es que en esos casos el ancho de banda es igual a B. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, listo, ahí sí. En cambio, ya cuando analicemos FM o PM, ahí ya se utiliza otra técnica, porque primero, como ya les había mencionado, la modulación ya deja de ser lineal, ¿sí? Ya deja de ser lineal completamente. Entonces, el espectro, si nosotros tenemos, por ejemplo, un espectro de esta forma, ¿sí? El MDF, cuando nosotros generamos el GDF, ¿no es cierto? Si esto es MDF, y generamos el GDF, nosotros vamos a tener un espectro similar, de pronto amplificado, de pronto con una componente de DC, ¿no es cierto? Pero es la misma forma del espectro, ¿sí? Y esto se convertiría en GDF. Entonces es lo mismo y después eso se traslada a F sub C, ¿sí? Eso ocurre en la modulación de amplitud. En la modulación angular, en cambio, nosotros podríamos tener un espectro similar a este, ¿no? En MDF. Pero cuando generamos la envolvente compleja, ¿sí? Cuando ya generamos la envolvente compleja, este espectro se modifica totalmente, ¿no? Entonces, aquí de pronto se puede llegar a tener algo como esto, algo así, por dar un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, primero, la forma del espectro cambia, ¿sí? Y después, aparte de que cambia, se amplifica, se hace más grande, ¿sí? Y después todo esto se desplaza a F sub C, ¿sí? Entonces, ya aquí, del uno al otro, ahí es donde se determina que la modulación de acá arriba es una modulación lineal y la modulación de acá abajo es una modulación no lineal porque cambia la forma del espectro, ¿sí? Entonces, de ahí, ya cuando se traslada, ya obviamente el ancho de banda ya no va a ser de 2B, va a ser un ancho de banda más grande. Y eso depende justo de lo que estabas diciendo, la regla de Carl, no sé qué, es la regla de Carlson, ¿sí? Así se denomina. La regla de Carlson, que básicamente es una ecuación empírica que me da básicamente porque este espectro no es que se queda aquí, ya vamos a ver que el espectro real o el absoluto de la modulación angular en realidad es infinito, ¿sí? Pero para tratarle de limitar de una u otra forma, se utiliza esta regla de Carlson y eso depende principalmente del índice de modulación. Pero eso es orientado específicamente en FM y en PM. Eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Sí? Ya, listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta tal vez? ¿No? ¿Nadie más? Listo, entonces yo creo que con eso podríamos ya finalizar la clase del día de hoy, ¿sí? Creo que hemos tratado de ir solventando algunas de las dudas que hemos ido teniendo, que se han ido suscitando a lo largo de estas clases, y con eso podríamos, como les decía, finalizar, ¿sí? El día martes que tenemos clase, bueno, no les voy a enviar ahorita tarea porque, bueno, ya hemos abarcado la tarea de las otras modulaciones, así que este fin de semana más o menos podemos descansar un poquito, ¿no? Ya la próxima clase hemos de comenzar con FM, con PM, ahí hemos de tener, igual les voy a enviar otro tipo de tareas porque ahí la concepción de la modulación es completamente distinta, ¿no? Como ya lo vamos a ir analizando, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Eso se me pasaba. De una vez también les voy a decir, necesito por favor también que me ayuden registrando las tutorías, ¿sí? Las tutorías que se les ha ido dando a lo largo de cada semana, como ya les había mencionado, las tutorías que se realicen cada día que ustedes me pidan alguna aclaración, alguna duda y me escriban por el Teams. Todas esas yo les registro ahí en este registro de tutorías. Pero para que queden completamente legalizadas y registradas, ustedes también tienen que registrarlas y evaluarlas, ¿sí?
Entonces, hay algunas personas que no lo han hecho todavía. Ahorita mismo más bien les voy a mencionar, si es que están aquí, para que me ayuden, por favor, realizando eso, ¿no? Y las personas que realizaron alguna consulta en esta semana, ustedes saben que todos los viernes yo voy subiendo eso. Entonces, hoy más tardecito yo ya he de ir cargando esas tutorías para que también estén pendientes, por favor, y me ayuden registrando, ¿sí? Entonces, déjenme ver quiénes son los que todavía faltan de llenar estas encuestas y estos registros de las tutorías. Para que, por favor, me ayuden de una vez llenando. Ya. A ver, por ejemplo, Vargas. ¿Sí está aquí Vargas? ¿Vargas? ¿Está aquí Vargas? ¿No? Ya, bueno, Vargas, creo que sí está bueno, no sé. Por favor, para que me ayuden ingresando al sistema académico y registrando y evaluando estas tutorías, por favor. Belén Silva, ¿se encuentra aquí Belén Silva? ¿Se encuentra aquí Belén Silva? ¿No? Parece que no. Jenny Cruz. Jenny Cruz, ¿se encuentra? No, tampoco. Uy, creo que otra vez voy a tomar asistencia. Sí, disculpe. Sí, Jenny Cruz, sí, disculpe si estoy diciendo que se me bloqueó un rato la pantalla. Ya, por favor, entonces ayúdame llenando estos registros de las tutorías, ¿sí? Ya listo, Inge. Ya, si puedes ahorita mismo, por favor, porque si no después se me olvidan. Ramiro Aguilar. Sí, Inge, ya estoy entrando en el Oasis. Ya, muchas gracias. David Chicaiza. Sí, Inge, ya le registro ahorita. Ya, muchas gracias. Caterín Montoya. Sí, Inge, ya ahorita registro. Ya. Y Lisbeth Romero. Ya, Inge, ahorita. Porfa, entonces, igual, las personas que, como les decía, esta semana han interactuado o alguna situación, también yo ya les voy a ir cargando aquí en las tutorías para que más tardecito también asimismo me ayuden, ¿no? Y si no, igual en los siguientes días para que por favor estén un poquito pendientes de esto y me ayuden con el registro y la evaluación, ¿sí? Eso nada más para terminar, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso ahora sí vamos a finalizar la clase del día de hoy. Cualquier novedad, cualquier situación, por favor, igual ya saben, pueden comunicarse conmigo en los momentos que de pronto pueda tener disponibilidad. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge, gracias.